Bien, las listas en Python es uno de los elementos fundamentales para una de las estructuras fundamentales que tenemos disponibles para la programación. Una lista es simplemente pues una lista, un conjunto ordenados de objetos de Python, ¿no? Y esos objetos pueden ser cualquier cosa, no tienen por qué ser de todos del mismo tipo. Veis que en esta lista hay enteros, flotantes, una cadena, ¿sí? Y una lista, de hecho, a ver, vamos a imprimir la lista. P, listo, los contenidos de la lista. Y hay un montón de cosas que podemos hacer con las listas. Por supuesto, lo que sería la longitud de una lista. Podemos acceder a los elementos de la lista. Por ejemplo, los índices en Python siempre empiezan en 0, ¿no? Entonces, si tiene 14 elementos, esto irá de 0 hasta 13. El elemento 0, el elemento 13, ¿sí? El elemento 0, 1, 2, 3, que sería la cadena, el elemento 3. ¿Sí? Fijaos que el tipo de B es una lista, en cambio el tipo de, el que acabamos de ver, del 3, es un string, y el tipo de, vamos a ver el primero, por ponerlo, vamos a poner el primero, y el tipo del tercero, ¿no? Que es un flotante. El tercero es el 2. ¿Vale? Un tipo de la lista y el tipo de cada uno de los objetos, que pueden ser de distintos tipos. Y esta notación de índices tiene muchas variantes para acceder, por ejemplo, a los 5 primeros elementos de la lista, pero ojo que los 5 primeros elementos de la lista son los que van desde el 0 hasta el 4, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto es desde el elemento 0 hasta uno antes del que yo pongo aquí, ¿no? Y esto puede ser a su vez una variable, ¿no? Puedo poner una variable y quiero hasta el que me dice la variable, ¿no? Si la pongo al revés, los dos puntos después, lo que estoy diciendo es que quiero desde el 6, y en este caso si es el 6, si es n, no es 1 menos, sino es desde el 6 en adelante. Vale. Esto se hace así para que cuando yo quiera partir listas, yo las puedo partir de manera muy elegante de la siguiente manera. Quiero partir una lista la primera parte hasta el sexto elemento, que es el que tiene el índice 5, del 0 al 5, y desde el sexto en adelante, ¿no? Entonces yo puedo partir la lista de manera muy sencilla así, teniendo en cuenta que este n se refiere a hasta el elemento 1, n-1, y este n sí es n, ¿no? Hay una semántica un poquito distinta de n si está delante o detrás del punto, ¿no? Y esto se hace, pues, sobre todo para poder partir, bueno, listas, vectores, etcétera, porque hay muchos objetos que podemos indexarlos de una manera. Si fuera, fijaos que si la semántica de esto fuera desde hasta el elemento 6, número 6, es decir, desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6, y yo quisiera partir la lista, yo tendría que acordarme de poner de hacer la sintaxis, de escribir mis comandos de este estilo, ¿no? Entonces, de este tipo, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual se hacen las cosas. Más notación de índices. El elemento -1 es el último, el 20, el -2 es el penúltimo, el -3 es el antepenúltimo, etcétera, ¿no? Y independientemente de cómo yo nombre a los elementos, si desde atrás o desde adelante, es decir, 0, 1, -1, -2, etcétera, independientemente de cómo yo nombre a los elementos, a los índices que quiero, la notación de los dos puntos sigue funcionando igual, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy diciendo quiero todos los elementos hasta uno antes de este. Este es el último, ¿no? Entonces quiero todos los elementos hasta el penúltimo, ¿no? Que es hasta el 19. O quiero los elementos desde el décimo empezando por atrás en adelante, ¿no? O quiero los elementos, quiero quitar los dos del principio y los dos del final. ¿Sí? Listo. Fijaos que cuando uso los dos puntos con números delante y detrás, pues estoy especificando un intervalo, un rango de elementos que quiero obtener, ¿no? Entonces aquí tenéis varios ejemplos de todo esto. ¿Qué más hay aquí? Interesante. Esta notación quiere decir quiero todos los elementos de la lista de 2 en 2. Entonces me da
Me da, a ver, me da el primero, el tercero, el quinto, etcétera, es lo que tenéis aquí. Y si es -1, simplemente los pone al revés. Vale. Hay varios métodos que uno puede usar con listas. Bueno, len es uno de ellos, que ya lo acabamos de ver. Listo. ¿Vale? Y el método append lo que hace es a la propia lista B, lo que hace es añadirle un elemento, ¿no? El elemento que yo le doy ahí. Ojo que si yo tuviera otra lista, por ejemplo, si yo puedo tener otra lista con dos elementos, que son dos cadenas, ¿sí? Ojo que si yo hago esto, considera el propio C como lo que uno quiere añadir como elemento, ¿no? Entonces, esta es una lista, B ahora es una lista que debería tener 16 elementos, ¿vale? De los cuales el último elemento a su vez es una lista. Como el último elemento a su vez es una lista, yo podría coger el primer elemento de la lista que es el último elemento de B, ¿no? ¿Vale? Listo. Fijaos que, bueno, esto es lo que acabamos de ver. Podemos aquí, esta es la manera, empezamos así a usar, aunque sea de manera informal, la librería NumPy. Esta es la manera de crear un número aleatorio entre 0 y 1 menos este número. Entonces, por ejemplo, si yo hago, fijaos que importo NumPy, le doy un alias para no tener que escribir NumPy todo el tiempo, solamente np. Yo cada vez que hago np, random, randint, y digo, quiero un número aleatorio entre 0 y 99. Cada vez que lo ejecuto me da un número aleatorio entre 0 y 99. O yo le puedo decir, quiero 10 números aleatorios entre 0 y 99. ¿Sí? Me da un vector que cuando veamos NumPy vamos a ver en qué se diferencian los vectores de las listas. ¿Vale? Entonces, bueno, yo puedo usar cualquier variable. Entonces, en la posición 11 está el número 18, que es lo que estamos poniendo aquí. Y podemos tener listas de listas, ¿sí? Que es un poco lo que veíamos antes. Este es en el elemento 4, 0, 1, 2, 3, 4. Hay una lista. Esta lista tiene 7 elementos, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Fijaos que este elemento, a su vez, ¿qué es este elemento? Tengo A y tengo B. Voy a poner los dos. Me he equivocado, vamos a ponerlo bien. Esto son dos valores y esto es el igual es el operador booleano que nos devuelve a su vez otra variable que es un valor que es si ambos tienen el mismo valor, ¿no? De hecho, yo esto se lo podría hasta asignar a una variable, ¿no? Quiero que x tenga el valor true or false en función de lo que devuelva esto, ¿no? Entonces x es de tipo booleano. De hecho, podemos poner x y tipo de x. Listo. Bien, y la indexación de las cadenas, perdón, de las listas y la indexación de las listas dentro de las listas. ¿Sí? Fijaos que en el caso, bien, este es el nunca, el elemento 4. Fijaos que las cadenas también me admiten este tipo de indexación, ¿no? Entonces yo puedo tener una cadena, ¿sí? Mi cadena, y yo puedo preguntarle cuál es la longitud de la cadena, y puedo decirle quiero la cadena desde el elemento 5 en adelante, pues desde el carácter 5 en adelante, es el que tal, o quiero el carácter entre el 2 y 3 desde atrás. ¿Sí? Bien, que bueno, que en este caso la verdad me ha coincidido en la frontera de las palabras, pero vamos, podría ser cualquier cosa, ¿no? Ah, no, es el hola, bien, no es el artículo, es el hola, es el la del hola, ¿no? Está bien, aquí en medio de una palabra. Por tanto, SD3, SD0, 1, 2, 3 es hola, entonces SD3 en sí, puedo sacar el carácter que está en la segunda posición, ¿no? 0, 1, en la segunda posición, pero en cambio, ¿cuál es el segundo elemento? 0, 1, el elemento 2, 0, 1, 2 es el 3,
¿qué es lo que sucedería con esto? Estoy tratando de sacar el primer elemento del segundo elemento, ¿no? Pero el segundo elemento es un elemento que no soporta indexado, ¿no? Esto es lo que quiere decir, is not subscriptable, ¿no? Que no soporta indexado. Entonces, fijaos que la sintaxis es la misma, pero como el contenido en 2 es distinto del contenido en 3, esta es una operación que yo no puedo hacer, ¿vale? Bien, cosas que yo puedo hacer con las listas. Puedo... dos listas, puedo sumarlas quiere decir que las concateno, entonces esta es una lista, tiene 3 y 3, tiene 6 elementos. Por supuesto puedo sumar una lista con ella misma, concatenarla con ella misma, y esto como es A más A, pues también Python entiende que puede ser A por 2, en fin, y esto pues funciona, y esto funciona también con cadenas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mi cadena, y yo puedo hacer esto también, que es como la concatenación de una cadena consigo misma tantas veces, ¿no? Pero en cambio esto no lo puedo hacer. No hay definida una operación resta entre dos listas, ¿no? Podrían haberla definido a lo mejor si quitando de una los elementos que contenga la otra, en fin, se podría haber definido de alguna manera, ¿no? Pero en este caso la gente que hizo Python ha decidido no darle semántica a la operación resta entre listas, ¿no? Más cosas. Está la operación para verificar si una lista contiene un elemento, ¿no? Que esto, de hecho, vamos a ponerlo así, de hecho esto es muy... sigue mucho la notación matemática, ¿no? Esto vamos a ponerlo en LaTeX. Esto sería 2 in A, ¿no? Fíjate que en Python casi que lo escribimos como lo escribiríamos en notación algebraica, ¿no? Y funciona igual. Esto sería el not in, el pertenece, ¿no? Con la rayita cruzada de negación, pues esto es esto, ¿no? E igual, esto es cada lista es esto en sí estoy mirando si esta lista de 3 y 4 está en B, ¿vale? Fijaos, acordaos el contenido de B, que es el que tiene esto, ¿no? Es esta lista que tiene 3 elementos, de los cuales el último es esta lista. Si uso, vamos a ver, vamos a poner B, quedaría, si yo verifico esto, 3 en B, ¿qué debería de dar? ¿True or false? Ahí para que os hagáis la reflexión. Fíjate que da false porque lo único que se está mirando es los elementos directos que tiene, no es recursivo, ¿no? Los elementos directos que tiene B. Por tanto, el 3 no es un elemento de B, es un elemento de un elemento de B, pero no se está mirando eso. Pero esto sí, quiero el último elemento de B y quiero ver si el 3 está en el último elemento de B, y esto sí da. Luego, las cadenas, como ya estamos viendo, tienen un tratamiento muy parecido a las listas, con lo cual el mismo indexado, fijaos, desde el tercero en adelante, del 10 hacia en adelante, dándole la vuelta a la cadena, ¿sí? O cogiendo de 2 en 2, o cogiendo de 2 en 2, o mirando si hay alguna subcadena dentro de la cadena, ¿no? O caracteres especiales, o caracteres concretos, ¿no? Puedo hacer también más cosas con las cadenas, por ejemplo, una cadena le puedo hacer un split, entonces me da si no le pongo ningún argumento, va a coger, esto es equivalente a esto, va a coger el espacio y me va a dividir la cadena, cada vez que encuentre un espacio me corta la cadena, ¿no? Entonces esto me devuelve una lista con las subcadenas. ¿Sí? Fijaos que es una lista. Yo podría haber dividido por, bueno, si quisiera, por la U, que solo hay, bueno, hay un par de ellas. Listo, y es la división que me hace, ¿no? Entonces esto me devuelve una lista y si lo pongo en blanco es el equivalente a tener el espacio, ¿no? Y igualmente yo puedo coger una cadena separadora y digo, oye, dame esta lista de cadenas, únemelas en una sola cadena, poniendo entre cada una de ellas este separador, ¿no? Que es lo que hace esto. Y aquí podríamos poner pues cualquier cosa. O si ponemos esto, pues recuperamos la original, ¿no? Puedo transformar la mayúscula, puedo ver si empieza por una cierta subcadena, que esto sería equivalente a hacer esto, ¿no?
las dos primeras. Estas dos cosas son equivalentes, ¿sí? Simplemente que esto es un poquito más explícito. Ends with, lo mismo, pero al revés, por la que acaba, ¿no? ¿Sí? Que esto sería equivalente a hacer ¿qué? Sería equivalente a hacer mancha igual a y serían menos 6, ¿no? Porque son 6 palabras, 6 letras, perdón. ¿Vale? Que nos diga dónde está esto, en qué posición, ¿sí? Si ahora yo quiero sacar A de la 6 en adelante, pues es donde encuentra esta palabra, e incluso esto anterior que acabo de poner, de manera directa, yo lo podría hacer así también. ¿Sí? Simplemente poniendo la operación misma, es decir, fijaos que el resultado de esta operación, sin asignarle un nombre de variable ni nada, porque yo podría hacer esto, ¿no? Yo podría hacer esto, ¿no? Y igual a tac, ¿sí? Le asigno un nombre de variable, pero también puedo directamente la salida de este método usarlo directamente como índice y funciona igual. ¿Listo? Pues hasta aquí las cadenas.